Bueno, ahora vamos a hablar de algo en concreto, porque hablamos de liberaciones, hablamos de crímenes, hablamos de víctimas. Todo es distinto cuando las cosas son más presentes, son más directas. Vamos a hablar de algo que ocurrió en 2014, cuando Ariel Troncoso le quitó la vida a Melina Briz, un caso que probablemente pudiera estar en el créase o no de Ripley, porque a Melina la asesinaron dos veces. La primera vez la asesinó Troncoso y después la asesinó el abogado César Cibo, con una maniobra que debe ser única en la historia del derecho penal en el planeta, me parece a mí. Doctora Martorella, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Puede ser que Troncoso esté en el listín de aquellos que saldrían a consecuencia de la visión del sistema político y parte de la magistratura de que, bueno, es una víctima a la que hay que proteger del COVID-19? Sí, se agrega un capítulo más a todo lo que ha sido esta causa de una repercusión, la verdad que desde muchos sentidos novedosa, por todo lo que ha pasado dentro de la causa y por todo lo que ha tenido que transcurrir en ese proceso la familia de Melina Briz. En este caso, el capítulo nuevo que se agrega a esta causa es que Troncoso, Gustavo Troncoso, el homicida de Melina Briz, recientemente ha pedido un arresto domiciliario en el marco de todas estas resoluciones, recomendaciones, sugerencias, etcétera, que han hecho algunos jueces de casación, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, para obtener de alguna manera algún beneficio alternativo a lo que es el encierro carcelario que viene sufriendo desde el año 2013. ¿Sí? Así que bueno, lo particular que tiene también esta causa es que Troncoso, en esta idea romántica del fin de la pena, que es la reinserción, la rehabilitación de la persona que cometió un delito, parece que este hombre en tantos años que permanece detenido no ha aprendido absolutamente nada, porque en definitiva, tomando un modelo de escrito que están presentando muchos detenidos de la Unidad Penal 15, que dicho sea de paso, no registra un solo caso de coronavirus, tomándose de la enfermedad de su hermano, que es diabetes tipo 2, él lo que pide es estar en condiciones de poder asistir a su hermano en el domicilio y mantenerse aislado y resguardado de toda esta pandemia que, reina en este momento en todo el mundo. Así que bueno, esas son las novedades del nuevo capítulo que tiene esta causa, ¿no? Esta decisión, este pedido todavía no fue resuelto, tramita ante el juzgado de ejecución del doctor Galarreta, que no olvidemos que fue quien el 27 de marzo de este año autorizó el uso de telefonía celular en los penales, o por lo menos en el penal de Arana de Mar del Plata. No, perdóneme, autorizó y ordenó que se comunicara al resto de los penales. Es más, creo que tomó marco de una jurisdicción que no le corresponde, pero nosotros publicamos la resolución y es una de las cosas más extrañas. Además, articulado con la provisión, con la Comisión Provincial por la Memoria, que hay que recordar que es un ente financiado por los bonaerenses, por los contribuyentes bonaerenses, que está en el presupuesto público de la provincia, y que había mantenido su primera reunión el día 20 de diciembre. El día 20 de diciembre se reunieron con la inclusión del doctor Gustavo de Lázari, a la sazón era presidente de la Corte en ese momento, planteando la grave crisis humanitaria. Es decir, este tema de la grave crisis humanitaria es precedente al impacto del coronavirus en la Argentina. Sí, hay una realidad que es innegable y que la superpoblación carcelaria y que el hacinamiento en las unidades penitenciarias es una realidad, esto nadie lo puede desconocer, pero de ahí a tomar un extremo de la liberación, por la liberación misma, por la existencia o por la constatación de personas que estarían en riesgo por esta pandemia, me parece que hay un abismo de diferencia. En definitiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo que hizo fue recomendar a los Estados partes que se tomen medidas para descongestionar las prisiones.
Lo que pasa que en este país, y a raíz de el tinte político que pueda tener cada funcionario judicial, estas cuestiones se retuercen de alguna manera, ¿no? Es la politización de la justicia, y la verdad que eso preocupa y mucho, cuando en realidad todos los jueces tendrían que recordar que una de sus obligaciones es mantener la paz social que se ha visto totalmente conmovida por la liberación de distintas personas que han cometido delitos graves, como en este caso que estamos hablando de Troncoso, ha cometido un delito realmente grave, y la posibilidad de que esta persona, si bien no es él mismo una persona de riesgo, pero sí su hermano, a veces no nos olvidemos que, a ver, en esta causa se ha dictado una resolución totalmente descabellada, como fue anular todo un proceso que fue límpidamente, digamos, llevado a cabo tanto por el personal policial como por el doctor Moure. Entonces uno, cuando se encuentra ante esas decisiones judiciales, ya nada puede sorprenderlo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que, digamos, yo creo que aquí se tiene que ver cuál es la situación. Aquí hay violencia de género, y Troncoso no terminó, digamos, condenado a una prisión, a una prisión perpetua, que lo hubiese cuidado, digamos, si hubiese cometido este hecho con posterioridad al dictado de la ley 26.791, que es la que incorpora el delito de femicidio en nuestro Código Penal, hubiese terminado con una condena perpetua y no con una condena a 18 años de prisión. Claro, sí, sí. Entonces es un delito grave, no solamente por la víctima, sino por todas las circunstancias que rodearon a él y a su hermano, que esto va a ser puesto de manifiesto tanto por el fiscal de ejecución o por mí en caso que nos den el traslado correspondiente. Pero lo más llamativo de todo esto es que Troncoso pide una detención domiciliaria para un domicilio de Mar del Plata, en la calle 9 de julio 5602, en la Torre 1, que es, creo que, un complejo de distintas torres. Sí. A mí me gustaría saber si los vecinos, digamos, todos los que habitan esas torres, estarían dispuestos a recibir a un vecino que tiene esta condena de 18 años dictada en el año 2015, y que si sentirían seguros de tenerlo dentro de esa misma torre. Entonces acá la paz social que tiene que garantizar un juez debe ser merituada, y debe ser merituada con prudencia. El cacerolazo que se vivió ayer ante esta situación no puede pasar inadvertida para los jueces. Verdaderamente nadie niega que tienen el derecho a la integridad, a la salud, a la vida, nadie niega la superpoblación carcelaria, pero no todos los delitos son iguales. Y creo que muchos jueces, tal vez teñidos por una ideología política, han hecho de esto, la verdad, que el tema de preocupación social que en este momento se vive. Claro, ahí lo que pasa es que, mire, yo, por supuesto, he trabajado mucho este tema. Y una de las cuestiones que he trabajado tiene que ver con esto. Tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de la red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires. Cuando terminé la entrevista dije que, por supuesto, esperaba que el oyente entendiera mi apreciación por el buen gusto y la educación, ¿no? Porque es bastante difícil llevarlo, es bastante enervante. Yo creo, se lo planteé al magistrado, ellos tienen otra visión, pero yo creo que el proceso civilizatorio que hemos llevado adelante las personas, las sociedades, hacen que confiemos en la justicia y en el encarcelamiento y en las condenas, la vindicta pública. Cuando le dije esto me dijo que no, que de ninguna manera, que no se puede interpretar como venganza. ¿Y qué otra cosa que una venganza civilizada? Es que aquel que hace daño, que aquel que mata, que aquel que se apodera, que aquel que destruye, quede privado de su libertad ambulatoria y por lo tanto privado de poder volver a accionar sobre otro. Porque la pregunta es qué se ha hecho en el sistema para que Troncoso, en el hipotético caso del día que cumpla su condena, no vuelva a tener otra pareja y no vuelva a cometer otro crimen. Digo, ninguno. Si no hay nada, no se hace nada en ese sentido. No, eso es así, y además también existe un rechazo social por la desconfianza en las instituciones. Es decir, hoy el Poder Judicial tiene una imagen negativa totalmente visible. Es decir, a nivel general, a nivel local y a nivel país. Es decir, el Poder Judicial de Mar del Plata no posee una política criminal
que lleve a cabo, digamos, la cabeza del Ministerio Público Fiscal, como es el doctor Fernández Garelo, y tampoco cuenta con las especializaciones, las capacitaciones necesarias para llevar adelante las nuevas necesidades sociales que van surgiendo. Por ejemplo, en el tema de violencia de género, no hay fiscalías especializadas. Esto motivó que el Consejo Deliberante, por unanimidad, requiriese al fiscal Fernández Garelo la creación de este tipo de fiscalías especializadas, y la respuesta que brindó este funcionario realmente es una falta de respeto a las necesidades sociales y al pedido en concreto que hizo el Consejo Deliberante. La verdad que existen fiscales que verdaderamente no son dignos de la labor, es decir, el caso de Claudia Repeto es un claro ejemplo digamos, de la ineficiencia y de la desprotección que tienen las víctimas y las víctimas indirectas en casos tan graves, ¿no? La falta de preparación policial en algunos casos, en este caso la DDI debería haber actuado a la altura de las circunstancias, y sin embargo el cuerpo termina siendo descubierto a pocos metros de donde antes se había hecho un rastrillaje. Es decir, hay muchas cosas por corregir, hay muchas cosas por mejorar, pero sin embargo no existe esa voluntad de mejorar las cosas. No existe. Hoy da todo igual, hoy todo es lo mismo. Y la verdad que para personas como podemos ser muchos en esta sociedad, que no todo es lo mismo, realmente hacen pensar en una situación de desesperanza. Porque, es decir, si a usted el día de mañana o yo el día de mañana somos víctimas de un delito, ¿quién nos va a proteger? No, seguramente esta gente no. No, seguramente que esta gente no. No, eso está clarísimo. Y en el caso bueno, que nosotros hemos trabajado intensamente, es aberrante. La verdad que todo lo que pasó en ese caso es absolutamente aberrante. El asesino la cargó, la envolvió y la llevó por un pasillo, digamos, hasta el punto en donde la enterró, que está atravesado por 11 cámaras de seguridad. No hubo nadie en la capacidad técnico-operativa de buscar y tomar y encontrar el registro. Y además, la doctora Agüero se cansó de reclamarlo. No trajeron perros entrenados en rastreo, habían traído perros que estaban entrenados para olfatear en determinadas condiciones. Todo lo que pasó ahí es espantoso. No es menos espantoso lo que pasó en su momento y se ha tolerado y no tuvo punición alguna en el caso de Melina. Bueno, el tema de Melina también es algo que yo, con el tema de Claudia Repeto, con este caso, la verdad que pensaba en esos hijos y la verdad que hay que utilizar mucho la empatía, y la empatía no es muy utilizada en muchos funcionarios judiciales, porque no quieren escuchar a las víctimas, no les interesa escuchar a las víctimas. Y la verdad que esto también es lo que sucedió en el caso de Melina, ¿no? Para que usted lo sabe, digamos, ha seguido este caso siempre, y no hay que olvidar lo que pasó con Melina. A Melina, los padres, mientras iban a llorar al cementerio a llevarle flores, para la justicia era una averiguación de paradero. Los padres tuvieron que soportar la exhumación del cadáver. Los padres tuvieron que soportar una nueva autopsia a 9 meses de fallecida Melina. Los padres tuvieron que estar en la morgue cuando, digamos, tuvieron que abrir el féretro de Melina. Destaparon la mortaja, sacaron la mortaja, y al padre le tuvieron que decir: usted reconoce a su hija 9 meses después de fallecida Melina y en un estado de descomposición. Y ese papá estuvo todas las horas que duró la nueva autopsia de Melina. Todo generado por qué, no solamente por el accionar de un pedido de un defensor, ¿sí?, como fue el doctor Sigo, sino por el respaldo que le dieron los jueces. Claro. En su momento, cuando él apela a la prisión preventiva, los doctores, no nos olvidemos, doctores Marcelo Madina y Walter Dominella, hicieron lugar a ese pedido. Y fue luego, digamos, el Tribunal de Casación quien puso las cosas en su lugar, revocó todo lo que habían resuelto estos funcionarios y dijo que es preocupante la forma de administrar justicia en este caso particular. Pero nadie hace nada. No, lo más grave de esto, lo consecuentemente grave, no lo más, lo consecuentemente grave, es que estos tipos siguen siendo jueces, siguen funcionando y nadie se hace cargo de nada ni paga por nada. Sí, pero esa es la sociedad la que tiene que reclamar, y me parece que claro, yo entiendo que en este momento de pandemia lo único que se puede hacer es un cacerolazo,
pero aún cuando no existía la pandemia, no existen resortes de control de la ciudadanía sobre los jueces. Es decir, Violini, en este caso, yo he leído las resoluciones de Violini, las resoluciones de Violini no están mal, es decir, desde el punto de vista jurídico, más allá de que uno pueda compartirlo o no, si uno ve la resolución con objetividad, él marca la diferencia entre delitos leves, entre delitos graves, qué es lo que se tiene que hacer, de qué manera exhorta a los jueces, pero la publicidad que da o las manifestaciones que hace con respecto a toda la resolución y a toda esta situación, verdaderamente no son propias de un juez. Y un juez tiene que mantener el decoro en sus funciones. Un fiscal tiene que mantener el decoro en su función. Por algo es funcionario público y por algo rigen las normas de ética en la función pública. Y sin embargo no lo hacen. Y la verdad que mientras todo esto siga pasando y nosotros nos quedemos callados y mirando cómo van sucediendo estas cosas y rogando que nunca tengamos que ser víctimas de un delito para que no nos convirtamos en las víctimas que padecen doblemente las consecuencias, la del hecho delictivo y la desprotección de la víctima que sufren después en el proceso penal, todo va a seguir igual. Claro, pero ¿sabe qué ocurre? Mire, le cuento esto y cierro, porque tengo otras cositas. Hay una jueza, se llama Natalia Huitrago, es jueza de Río Grande, República Argentina, quiero decir, no vayan a pensar que es México, ¿no? Había recibido un pedido de la Defensoría Oficial, colectivo, más 20 pedidos de prisión domiciliaria individual para reclusos, los rechazó todos, y dijo en su manifiesto, que es lo más importante: se proveen elementos de limpieza y higiene personal a los internos y penitenciarios, quienes han sido capacitados por el Ministerio de Salud con cuidados a tener con guante y barbijo. La vida fue modificada por la pandemia como la de todos los ciudadanos. No tienen las visitas y suspendidas salidas transitorias y laborales. Siguen con etapa educativa con material provisto digitalmente. Pueden tener videoconferencia con la familia y es la forma con la que nos comunicamos con ellos incluso para las audiencias. Este es un fallo de sentido común que la prensa metropolitana todavía no registró. De esto se trata, del sentido común. Sí. Ahora, lo que ocurre, y usted no lo ignora, es que hay una vocación de entender la delincuencia como un fenómeno de respuesta al sistema capitalista. Y ahí es donde se pudre todo. Ahí realmente es donde se pudre todo. Amén de las cuestiones en las que yo creo que en muchos casos hay plata y otros intereses, pero esa me la banco yo solo. Adelina, gracias, ¿eh? No, por favor, hasta luego. La doctora Adelina Martorell, recordamos un hecho aberrante, 2014.